Bueno, es un placer de nuevo siempre tenerles con nosotros en este espacio del café virtual. Les recordamos que siempre grabamos el espacio para fines de difusión y que las personas que no han podido conectarse puedan verlo después en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tendremos como tema, yo sé que es de interés de muchísimos de nosotros, la perspectiva interseccional de género en la investigación para la salud. Y para ello, para hablar del tema, tendremos como panelista invitada a Marianne Otmani del Barrio. Ella en este momento es científica en el programa especial de la Organización Mundial de la Salud para la investigación y la capacitación de enfermedades tropicales en Ginebra, Suiza. Ella se conecta desde allí, así que agradecemos muchísimo su compromiso y su participación. Nuevamente extendemos nuestro saludo a quienes nos acompañan en este episodio, el tercero de este año. Y para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Diana María Castro Arroyave, con formación y experiencia en investigación desde las ciencias sociales aplicada a la salud. Estoy feliz, como siempre, de saludar a personas que se conectan desde diferentes países, entre ellos Cuba, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Alemania, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Paraguay, Bolivia, Chile y Suiza, por supuesto que tenemos como representación a nuestra invitada. Bueno, entre otros países, que es un placer. España también está con nosotros. Muy bien. Nos acompañará como dinamizadora de esta conversación en el chat María Isabel Echavarría. Ella es la coordinadora del Hub de Innovación Social en Salud en Latinoamérica y el Caribe, y pues que es además liderado por CIDEIN, a quien también damos las gracias, el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, por su liderazgo del Hub desde hace ya 8 años aquí en la región. Además, es quien sirve como plataforma para que llevemos a cabo este espacio del café virtual. Recuerden que para ingresar a nuestro canal de YouTube tenemos un link que aparecerá en el chat para que puedan ver y compartir casi 40 episodios que tenemos hasta ahora grabados y publicados. Y pues, por supuesto, les invitamos a suscribirse al canal, y aprovechamos para hacer además un reconocimiento a uno de nuestras experiencias compartidas, porque en este canal lleva ya más de 700 visitas, y eso ya habla de lo importante y de lo significativo que puede ser este espacio para que nuestras iniciativas de innovación social sean vistas. Me refiero a la iniciativa de Mosquite Ameda Telesan. Ese fue el episodio. Y pues nada, nuestro reconocimiento a Manuel Espinosa y a su equipo de colaboradores en Honduras. Agradecemos también a instituciones aliadas, entre ellas al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, TDR, a la Organización Panamericana de la Salud, al Instituto Antonio Vidal en Honduras, a la Universidad de Antioquia en Colombia, a la Universidad ICESI también en Colombia, entre otras a las que ustedes están representando y a las que ustedes están adscritos. Gracias, gracias por su participación. Y les invitamos, de hecho, a que a través del chat empiecen a contarnos quiénes son, de dónde vienen, y eso nos va a ayudar a conocernos y reconocernos en este espacio, ya que uno de los objetivos del café virtual es generar alianza y abrir la posibilidad de intercambios personales, laborales, profesionales, todas esas inquietudes también a nivel investigativo y obviamente en búsqueda de transformación social en salud. ¿Qué tal si además en el chat nos cuentan en esta oportunidad, de hecho, si a través de este café o a partir del café virtual han conocido y contactado a personas o instituciones por su interés en las iniciativas, en experiencias que aquí hemos compartido? Nos cuentan y estaremos felices de conocer un poco alguna de esas experiencias previas. Sin más, y para continuar con esta sesión,
Vamos a estar poniendo en el chat a su disposición el sitio web de CIDEIN, del Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, del canal de YouTube, como les dije, y otra información relacionada con el tema que trataremos en esta mañana. Recuerden suscribirle, compartirlo, suscribirse al canal y compartirlo con sus colegas, colaboradores que estén interesados. Anímense, pues, ingresen y conozcan un poco más de lo que hacemos en la región. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada. En esta oportunidad se trata de Marianne Otmani del Barrio. Ella es científica social, experta en género, interseccionalidad e investigación en enfermedades infecciosas. Y como les dije hace un rato, actualmente es científica en TDR, donde lidera todos estos procesos y las iniciativas en busca de transversalizar los procesos de trabajo de investigación en enfermedades infecciosas y enfermedades de la pobreza desde TDR. Muy bien, Marianne, muchas gracias por estar con nosotros, por tu interés en compartir tu experiencia, tu conocimiento en torno a la perspectiva interseccional de género en la investigación para la salud. Estamos felices de tenerte con nosotros. Mariam, sin Muchísimas gracias. duda, sin duda alguna, pues tiene un gran conocimiento en el tema de interseccionalidad de género. Este es un tema que saben que se viene abordando en los últimos años y en materia de salud, y que además es un tema que se ha vinculado de una manera muy importante con otros enfoques, como son los determinantes sociales en salud, la equidad social en salud y, por supuesto, la innovación social. Empecemos por reconocer la importancia de este en la investigación en salud ante la influencia que tiene el género y otros factores interseccionales como etnia, edad, pobreza, entre otros de tipo estructural, sociopolítico, sociocultural. ¿Sí? Al momento, por supuesto, de abordar enfermedades infecciosas y procesos de atención en salud. En el trabajo de Marian vemos una marcada influencia del análisis interseccional de género en temas diversos, entre ellos las llamadas enfermedades infecciosas. Vamos entonces a ir abriendo el espacio para que Marian pueda compartirnos su experiencia. Eh, es un placer para nosotros tenerte aquí, Marian. Gracias por aceptar la invitación, por la disposición para mover tus horarios y para movernos en este espacio que pues tiene un horario tan diferente al tuyo en este momento. Te lo agradecemos de verdad y ante todo por ese interés para compartir con nosotros. Les invito entonces a escuchar a Mariam. Mientras tanto, podremos expresar ideas, opiniones e inquietudes que tengan al respecto a través del chat. Estaremos muy atentas. Bienvenida, Mariam. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a toda esta comunidad que nos escucha hoy. Gracias por la invitación y estoy encantada de estar con todas vosotras. Gracias por tenerme aquí esta mañana para vosotros, esta tarde para mí. Y realmente es un placer poder contar con este tiempo de charla y para compartir experiencias y hablar un poco acerca de este tema. Permitidme que comparta mi pantalla para que comience la presentación. Espero que podáis verlo. Am, vamos a ver. No sé qué no sé si podéis Estamos ver. viendo la presentación, solo falta el modo Sí. presentación y ya está. Vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto, gracias. Voy a, como muy bien ha presentado Diana en la introducción, realmente voy a llevar a cabo hoy una aproximación breve acerca de la perspectiva interseccional de género en la investigación en salud y en la innovación social. Y permitidme, en primer lugar, que hable un poquito acerca de el programa en el que yo trabajo, el TDR, que ya ha sido mencionado antes, que es un programa global de colaboración científica
que ayuda a facilitar, apoyar y influenciar esfuerzos relativos a la investigación para enfrentar, para abordar las enfermedades infecciosas. Nosotros desde TDR estamos convencidos que la salud y que el bienestar de aquellas personas que sufren y que están afectadas por las enfermedades infecciosas asociadas a condiciones o a situaciones de pobreza puede mejorar a través de la investigación y a través de la innovación. Y el tema que hoy vamos a hablar o a presentar, permitidme que antes de que hablemos de él os haga unas preguntas, y porque yo estoy segura que muchas veces nos hemos preguntado cuántas veces y por qué medicinas que están disponibles, vacunas, diagnósticos que están disponibles no llegan a aquellos que realmente lo necesitan, o por qué los objetivos de eliminación de enfermedad fallan. ¿Por qué no llegamos a ellos? ¿Cómo podemos asegurar respuestas más equitativas, programas de salud más inclusivos, que respondan a las necesidades de aquellos que realmente lo necesitan? ¿Y cómo podemos asegurarnos que no nos olvidamos, que identificamos las voces de aquellos que normalmente no llegan, o que no ven sus necesidades cubiertas en materia de salud? Bueno, pues una de las respuestas a todas estas preguntas para nosotros es el fortalecimiento de capacidades en investigación. La investigación en salud, y particularmente la investigación para la implementación. Y dentro de este área de investigación para la implementación, entender la perspectiva interseccional de género y el análisis interseccional de género es clave. Este enfoque interseccional de género precisamente nos permite entender, por ejemplo, la etiología de la enfermedad, las causas, así como los aspectos relativos a la prevención, al control y a la gestión de la enfermedad. Por lo tanto, comprender y analizar cómo estos aspectos, que por ejemplo incluyen la exposición, la toma de decisiones en salud, temas relativos a la vulnerabilidad a la enfermedad o las respuestas a los tratamientos, cómo estas áreas son vividas de forma distinta o no por diversos grupos de personas. Este tipo de análisis nos permite además comprender cuándo, cómo y por qué dichas diferencias pueden ser resultado de inequidades, de desigualdades. Y por tanto, toda esta evidencia científica que generamos a través de este tipo de análisis nos puede ayudar a informar, a implementar políticas, servicios y programas de salud que abordan todos estos aspectos, que inciden en la vida y en la salud de las personas. Si os fijáis en la imagen de la derecha, me gustaría mencionar que la construcción social de género no opera sola, que intersecciona con otros factores sociales y que esas intersecciones, a su vez, están influenciadas por sistemas y procesos sustentados por desequilibrios de poder, opresión o desventaja. Y esto es un aspecto muy relevante que tenemos que entender a la hora de llevar a cabo la investigación en enfermedades infecciosas y en investigación en salud. Yo creo que también es importante que tengamos en cuenta que este tipo de análisis tiene una aplicación práctica. Nos permite entender en contextos reales, y me refiero a contextos que son diferentes a contextos de investigación clínica, em, factores y dinámicas que tienen lugar a nivel comunitario, en las comunidades en las que vivimos. Nos permite entender cuáles son las barreras para la efectiva implementación de estrategias, de intervenciones y políticas en salud, para que éstas lleguen a aquellas comunidades y personas que lo necesitan. Y por tanto, es una oportunidad para identificar soluciones equitativas, más inclusivas, que nos permitan abordar aquellas barreras en el acceso a la salud y, en definitiva, acercarnos más a transformar un servicio de salud que llegue a aquellos que lo necesitan. Me gustaría compartir con ustedes también algunos ejemplos prácticos del trabajo que hemos llevado a cabo
aplicando e incorporando esta perspectiva interseccional de género en investigación de enfermedades infecciosas. Me gustaría compartir algunas publicaciones que quizás sean de interés para algunos y algunas de nuestros oyentes hoy. Por ejemplo, en Nepal, un estudio reciente que incorporó el análisis interseccional de género para entender aspectos relativos a la prevención y a los cuidados y a la búsqueda eh, de atención sanitaria y en temas relativos a la filariasis linfática en Nepal. Los investigadores con los que trabajamos se preguntaban que por qué después de varias rondas de cobertura de administración masiva de medicamentos, los objetivos de eliminación de linfatic filariasis fallaban. Entonces el grupo de investigadores realmente, a través de estos análisis, pudo observar cómo la construcción social de género interseccionaba con distintos factores, con distintos parámetros, por ejemplo, con el nivel educativo, con factores relativos a grupos etnolingüísticos, la edad, la identidad de género, y cómo estas intersecciones, a su vez, influían en aspectos relativos a la incidencia, a la duración de la enfermedad, aspectos relativos a la mortalidad, a la morbilidad. Y por tanto, los resultados que os invito a que observéis en las publicaciones nos dan datos, por ejemplo, relativos a cómo el género intersecciona con algunos grupos etnolingüísticos y qué grupos eran más o menos desfavorecidos, cuáles eran aquellos grupos que eran más difíciles llegar, quiénes se veían mayormente afectados, etc. Otro ejemplo que podemos encontrar en Uganda, cuyos resultados nos explican qué cambios son necesarios a nivel comunitario, a nivel del sistema de salud, para tratar de revertir, ¿no? La tendencia que tiene la infección de schistosomiasis y el tratamiento que tiene lugar y los resultados en relativos al tratamiento. Y entonces este estudio es muy interesante porque nos explica cómo la exposición y el tratamiento de esta enfermedad son resultado de, digamos, una compleja madeja de factores que están interrelacionados. El género intersecciona con normas de género tradicionales, con aspectos socioeconómicos y con un sistema y un servicio de salud que está debilitado, ¿no? Otro ejemplo, antes de que hablemos más precisamente en temas de innovación social. Un estudio que realizamos en Uganda, en 4 clínicas, para identificar cuáles eran las barreras que realmente tenían los programas relativos a la tuberculosis y de atención a pacientes de tuberculosis. Y nos dimos cuenta que diferentes grupos de hombres y diferentes grupos de mujeres experimentaban diferentes retos en relación al abordaje de la tuberculosis, que no todas las mujeres, por ejemplo, estaban afectadas, sino que mujeres mayores de 40 años que sobre todo vivían en zonas rurales eran aquellas que estaban identificadas que sufrían un mayor riesgo precisamente debido a los roles de género que tenían en las casas, ¿no? O, por ejemplo, que aunque las mujeres se presentaban antes en el servicio de salud, tenían que esperar periodos más largos hasta que eran diagnosticadas, ¿no? Entonces, este tipo de análisis solo son ejemplos para mostrar cómo podemos tener un poquito más de granularidad en los datos y en los resultados, cómo podemos entender mejor cuáles son las dinámicas de género y las dinámicas sociales y los factores relativos a la inequidad que afectan ese acceso a la salud. Por supuesto, ¿por qué es importante esto en las innovaciones para la salud? Pues hicimos, junto con nuestros colegas en SIDEIM y en Filipinas y en Uganda,
diversos estudios que trataban realmente de generar evidencia y aprender acerca de esas innovaciones sociales para intentar fortalecer capacidades, para tener alguna recomendación a nivel de políticas y de investigaciones en estas áreas. Y particularmente la investigación en innovación social en salud, aplicando esta perspectiva, nos permitía, por un lado, entender tres aspectos que he señalado aquí. El primero es que los retos en salud tienen muchísimas facetas y que los individuos que experimentan dichos retos no solamente se enfrentan a estas desigualdades por motivos de desigualdad de género, sino que hay una gran complejidad, como hemos visto en los ejemplos que he mostrado, en los factores que interseccionan y que entender los factores contextuales y estas complejidades son esenciales a la hora de buscar y de informar y de entender cómo operan las innovaciones sociales en salud a nivel comunitario. Entender cuáles son esas dinámicas sociales, esas dinámicas de género, puede informar también las soluciones y cómo operan las soluciones a nivel comunitario. También es una manera de promover la equidad. Entender estas intersecciones nos permite acercarnos más a romper esas desigualdades sistémicas que aún persisten en la salud. Y por último, me gustaría señalar que integrando esta perspectiva, las iniciativas en salud no solamente dan mejores respuestas y soluciones, sino que afinan más en la comprensión de cuáles son las necesidades de los individuos y de las comunidades. Pasamos de entender a los individuos o a las comunidades como algo agregado y entendemos más cuáles son los factores más individuales, cuáles son las diversas necesidades y experiencias que los distintos miembros de las distintas comunidades viven. Y por último, dar las gracias de nuevo a los colegas de SIDEIM e invitarles a que entren en nuestra página web donde explicamos los distintos estudios que hemos llevado a cabo, el trabajo que hemos realizado junto con colegas de Uganda y Filipinas están publicados recientemente a principios de este año en el BMJ Journal y tenemos una serie de vídeos y documentos y materiales audiovisuales que capturan de alguna manera todas las experiencias que hemos realizado. Concretamente, y tenemos a María Isabel con nosotros también aquí, el trabajo fantástico que se hizo en América Latina precisamente analizaba las barreras y los facilitadores para la participación equitativa a nivel comunitario en una zona concreta de Risaralda. Entonces, yo creo que cada innovación social ofrece una visión y una experiencia de la que podemos todos aprender. Así que muchas gracias y espero que haya sido de gran interés. Marian, no, mil gracias a ti por compartir la experiencia. Nos dejas una cantidad de información que vale la pena y necesitamos seguir explorando. En el chat se ha venido compartiendo mientras tú conversabas materiales, guías que se han venido trabajando desde la Organización Mundial de la Salud, desde TDR, desde otros aliados y que están a disposición como para conocer más acerca de tu trabajo y del trabajo de TDR y de la importancia, por supuesto, del análisis interseccional de género en la investigación en salud y pues en este caso en la innovación social en salud, que además esa necesidad queda
clarísima en la publicación de este año, donde participan María Isabel y tú, donde queda clarísimo que es evidente esa importancia de que en la innovación social en salud, las investigaciones, los análisis que se hagan para mejorar las condiciones de acceso a salud, pues estén miradas también desde esta perspectiva. Creo que eso queda clarísimo, así que les invitamos a leer y a revisar estos materiales, además de unos artículos, publicaciones relacionados con lo que nos acaba de compartir Mariam, que vamos a estar compartiendo también a través del chat en este momento. Sin duda alguna, y después de escucharte, Marian, vemos que la investigación en salud con enfoque de interseccionalidad de género ha venido haciendo importantes aportes a nivel mundial. Eso es innegable, ¿cierto? Para la comprensión, por supuesto, de desigualdades e inequidades en salud. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, utiliza este enfoque para identificar estrategias para la promoción de la igualdad en la región y pues no es desconocido para ninguno de nosotros que esto es de gran importancia, así que es importante, les invito a revisar también, hay una guía que tiene la CEPAL sobre el tema. Publicada en 2023, pues específicamente en lo que tiene que ver con este análisis en Latinoamérica. Bueno, pero entonces vamos entonces ahora a conversar un poco alrededor y en torno pues como a este panorama que nos acabas de presentar, ¿cierto? Empecemos por entender un poco el género visto en este caso desde la perspectiva de los determinantes sociales en salud, porque hay, en todo lo que tú presentas hay una conversación necesaria entre el género, la interseccionalidad que invita a mirar estos otros factores que conversan con el género, pero también darle esa mirada desde los determinantes sociales en salud. Cuéntanos un poco cómo crees o cómo nos invitarías tú a entender esta visión y a abordar el concepto de género desde conversando en esta lógica de los determinantes. Gracias, Diana, por la pregunta. Yo creo que es muy importante la pregunta porque es un buen punto de partida para entender, yo creo que es importante recordar que el género es una construcción social, es una construcción, es una fabricación social relativa a los roles, a los comportamientos, a las actitudes que las sociedades definen como apropiadas para distintos individuos, distintas personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Y esta construcción puede ser la causa, la consecuencia o el mecanismo de relaciones de poder. El género es como relación de poder, da forma a la vulnerabilidad, a los riesgos de la enfermedad, al acceso también a sistemas y a servicios de salud. Y, en definitiva, como hemos visto en la presentación y hemos comentado al principio, a la experiencia que las personas tienen, a las experiencias vividas en temas de salud y de enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recordar esto, que es una construcción social. Al mismo tiempo que hemos dicho que es una construcción social, hay que enfatizar que es relacional, es decir, da forma a cómo las distintas personas dentro de la comunidad interactúan y se relacionan entre ellas mismas y con el mundo que les rodea, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar esto porque la concepción de género o la definición de género como constructo social varía, puede variar a través de distintos espacios, de distintos contextos, distintos momentos en el tiempo. Por supuesto, también está influenciado por circunstancias políticas, sociales, económicas. De ahí la importancia de la perspectiva interseccional que nos hace entender que el género no opera solo, sino que interacciona con otros factores individuales y sociales, pero dentro de sistemas más complejos de opresión, de dominación, de privilegio y de desventaja. Ya con lo que acabas de plantear, nos lleva necesariamente a entender también
que este es un tema que tiene que necesariamente está relacionado también con la mirada de la complejidad, ¿no? Con esa perspectiva sistémica, además, de poder encontrar eso, las conexiones y los engranajes y la articulación de lo que significa la complejidad en la cotidianidad, en las realidades sociales, en las construcciones sociales. O sea, se hace clarísimo en lo que estás planteando. Entonces, en esa línea, también creo que esta interacción que se da entre el género y otros aspectos o factores de la identidad social, ¿no? No pueden homologarse para todos los contextos geográficos y socioculturales, ¿no? También hay un asunto de que hay que leerlo de manera situada, de que hay que leer muy bien el contexto para entender cómo interactúan y se relacionan todos estos factores. ¿Cómo has visto tú que varían o se modifican estos factores en la interseccionalidad de acuerdo con las realidades, los contextos, los territorios, los tipos de comunidad, los tipos de enfermedad? Cuéntanos cómo se ve esa variación entre factores que conversan. Es una pregunta muy importante, gracias Diana. Hay que, yo creo que entender que cada contexto es único y que en ciencias sociales entender el contexto en el cual la investigación tiene lugar es fundamental. Y por lo tanto generalizar y dar una solución aplicable a todos los contextos es imposible y además es errónea, ¿no? Entonces, entender el contexto en el cual la investigación tiene lugar, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de innovación social, entender el contexto en el cual las innovaciones sociales se proponen, se investigan, es fundamental, ¿no? Y la variabilidad es enorme o no. No podemos, digamos, generalizar en ningún caso. Es decir, para eso está la investigación. Igual que no podemos especificar qué factores sociales o qué estratificadores sociales a priori vamos a utilizar o utilizar todos los estratificadores sociales siempre en todo contexto. Hay que entender la epidemiología del lugar en el que trabajamos, hay que entender el contexto social, hay que entender las dinámicas sociales que tienen lugar, hay que entender cuáles son los factores sociales, económicos, políticos que influyen en un momento dado, en un contexto concreto, para poder entender cuáles son las dinámicas y por lo tanto poder entender qué aspectos de la investigación en salud nos interesa analizar. Muchas gracias. Y en ese orden de ideas te cuento que el chat ha estado supremamente activo. De hecho, le damos la bienvenida a la doctora Nancy Sarabia, que se ha conectado también en este momento. Pero veamos cómo está toda esa actividad allí en el chat, María Isabel. Cuéntanos. Bueno, no, pues tenemos personas conectadas de muchísimas partes de Latinoamérica, como Diana dijo desde el inicio, hay muchos saludos, presentaciones, podemos ver quiénes están conectados allí, algunos de ellos. Hay una pregunta de Diomira, hola Diomira, sobre el marco conceptual que existe para estudios con base en perspectiva de género e interseccionalidad. Ella pregunta si existe un marco, efectivamente ya sabemos que sí, pero si nos quieres elaborar un poquito más, Mariam, sobre este instrumento y digamos como el propósito que tiene y cómo le hace la vida más fácil a los investigadores que empiezan a trabajar en estos temas. Muchísimas gracias, Diumira, por la pregunta y por supuesto, yo creo que hoy hemos realizado digamos, una introducción muy breve y de alguna manera superficial al tema, pero hay guías técnicas y científicas paso a paso que ayudan a nuestros investigadores a aplicar diversos marcos analíticos eh, durante todo el proceso de investigación, desde el momento en que empezamos a formularnos las preguntas de investigación y a trabajar en nuestros protocolos de investigación hasta el momento en el cual publicamos nuestros resultados. Efectivamente, a mí me gustaría, y en mi presentación hay varias referencias, una de ellas es una guía que nos ayuda a entender cómo incorporar
el análisis interseccional de género en la investigación para enfermedades infecciosas, pero lo puede utilizar cualquier investigador de salud. No hace falta que sean investigadores que necesariamente trabajen en el ámbito de las infecciosas. Y en esta guía desarrollamos en mayor profundidad el marco conceptual que la perspectiva interseccional de género, que no es exactamente la perspectiva interseccional pura, porque nosotros utilizamos el género como punto de partida y cuando se hace un análisis de interseccionalidad no hay, digamos, un factor social preponderante sobre el otro, mientras que nosotros utilizamos la construcción social de género como punto de partida de nuestro análisis, pero ahí explicamos realmente el marco conceptual y todos los detalles que yo he puesto sobre la mesa hoy. Si podemos, por favor, compartir la guía que es pública, que es accesible en nuestra página web desde TDR, pero estoy segura que nuestros colegas desde SIDEIM pueden también facilitar el acceso directo. Está disponible tanto en PDF como en versión virtual, es decir, interactiva, online, y es pública de acceso para todo el mundo. Entonces, si podéis facilitarlo, os lo Sí, agradecería. ya Marian está en el chat. De hecho, lo hemos puesto 2 veces. Uno al inicio, ahorita en tu Perfecto. conversación se ha vuelto a colocar la información del toolkit. Así que acceso directo y en algún momento, alguna duda, pues pueden comunicarse con nosotros. Excelente pregunta. María Isabel, adelante. Tienes el sonido. Sí, perdón, me acabo de dar cuenta. Eh, no sé si estoy perdiéndome alguna en el chat, creo que no, pero los invito a que si alguien tiene una pregunta y quiere alzar la mano, también lo puede hacer. Bueno, aquí hay una, que acaba de entrar una. Nilce Mendoza nos pregunta, si el género es una construcción social y vemos la inequidad de género en diferentes contextos, ¿habría una tarea de deconstrucción de esos factores que influyen para mejorar el acceso equitativo a la atención en salud? No sé si es clara la pregunta, María. No estoy segura, no estoy segura que todos entendamos o todas entendamos la tarea de construcción de la misma manera. Entonces yo invito a la persona que ha puesto esta pregunta que nos desarrolle un poquito más, porque se puede abordar la pregunta desde distintos aspectos. El género efectivamente es una construcción social, igual que la raza es una construcción social o la experiencia de racialización, ¿no? Entonces, los factores que influyen en la inequidad de género son efectivamente múltiples. El género, por naturaleza, es interseccional. El género, y por eso creo que es importante entender que es una construcción social, que está definido por la sociedad, que está construido por la sociedad y que hace referencia precisamente a esas expectativas que la sociedad tiene y yo creo que entender eso, esas expectativas o qué es lo que se considera apropiado para distintas personas, hombres, mujeres o personas que no se identifican con estas categorías binarias, es importante entenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que de construir esos factores, yo diría más bien entender esos factores que interseccionan. Más que hablar de deconstrucciones, me gustaría quizá hablar de entender cuáles son esas intersecciones, cuándo ocurren, por qué ocurren. El análisis interseccional de género realmente nos ayuda a entender por qué esas desigualdades, esas inequidades tienen lugar. No Marian, solamente y, entender y, que existen, sino por qué existen. y tú creo que das una clave muy importante a tener en cuenta. Mira, es muy común, creo que nos hemos encontrado con investigaciones donde previamente se establecen cuáles son esos factores que van a entrar en la interseccionalidad. Y yo creo que ese es un punto que aquí es importante dejarlo porque tú has sido reiterativa en ello. O sea,
Este es un proceso que también puede ir, partir de otro de los factores, no necesariamente del género. Y el camino y el análisis mismo te irá mostrando lo que va pasando con esas interseccionalidades, con esos otros elementos que conversan allí, ¿cierto? Creo que hay un punto importante para demarcar que la investigación en salud puede trabajar esa interseccionalidad de género, muchas veces partiendo del género mismo, como lo estamos hablando aquí, pero en otras ocasiones será emergente tal vez este asunto también en el proceso de investigación. O sea, como que también hablamos esa mirada, esa perspectiva de dónde se parte. Pero lo importante es que el género siempre esté sobre la mesa en esa conversación, en esa interseccionalidad, con todos esos factores que pueden estar allí. Sin duda alguna, este tipo de análisis está claro y con las experiencias que nos has compartido, bueno, y la que se ha tenido aquí en Latinoamérica también, pues que aporta de manera muy importante y significativa a los cambios en el acceso a la salud de personas y comunidades, ¿cierto? ¿De qué manera crees tú, Mariano, nos puedes contar, puede aportar esta perspectiva a la salud de las comunidades específicamente, en esa particularidad que además nos mencionaste ejemplos, pero no sé si quieras hacerlo a partir de uno de ellos y contarnos un poco cómo ves esa parte de la influencia y el aporte que puede hacer a la salud comunitaria? Gracias, Diana. Este aspecto es muy relevante y reflexionamos acerca del mismo muy a menudo. Es decir, aunque no podemos generalizar a través de las comunidades, si esta perspectiva interseccional de género nos permite entender cómo y por qué las inequidades en salud tienen lugar, pero muy importante, si existen diferencias entre distintos grupos de población, ¿por qué tienen lugar estas diferencias? ¿Cómo son estas diferencias? Y si parten de un status quo de desigualdad, ¿cómo son digamos, cómo son las experiencias vividas por esos subgrupos de población? Am, Imaginaros, por ejemplo, que a lo que me refiero es que no generalizamos, no decimos, bueno, las mujeres es un ejemplo hipotético, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que realizamos en Nepal o en Uganda, no son todas las mujeres las que se ven afectadas, son las mujeres de cierta edad que viven en un contexto geográfico concreto, que desempeñan un rol asignado socialmente en sus hogares concreto. ¿Mm? Y que además tienen un nivel socioeconómico y una falta de independencia económica que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esos son ejemplos, es decir, no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres, no todas las personas dentro de la generalización y de la categorización. Vivimos en un mundo en que nos encanta categorizar, pero yo creo que esta perspectiva nos permite realmente eh, trabajar de forma diferente eh, la investigación a cómo la realizábamos hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, las conclusiones no son relativas solamente a la salud de las mujeres, sino que podemos tener más granularidad en los datos y en la evidencia científica. A eso me refería. Podemos entender mejor qué mujeres, por ejemplo, em, experimentan mayores retos, mayor vulnerabilidad, qué grupos poblacionales están más discriminados, a qué dificultades se enfrentan, cuáles son las barreras que enfrentan para acceder a sistemas y servicios de salud, por qué esas intervenciones o esas estrategias no llegan realmente a aquellas personas que lo necesitan. ¿Mm? Y en innovación social ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Quizá podemos mencionar que en innovación social la participación es fundamental. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién participa? ¿Quién participa en esos procesos de toma de decisiones, de identificación, de soluciones dentro de la innovación social, ¿no? Entonces, yo creo que ahí encontramos un hilo conductor por el cual este enfoque nos permite entender mucho mejor la salud de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, la doctora Nancy quiere intervenir. Adelante.
Bienvenida. Muchas gracias, Mariam. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Realmente quiero agradecer su disposición de unirse a este programa. Quería preguntar, uno percibe, pues yo no estoy en la comunidad de investigación en ciencias sociales, pero aprecio su importancia, pero creo que hay como mucho énfasis en lo que no funciona, que está mal. Ay, ¿qué nos puede compartir sobre lo que sí funciona? ¿Qué hace diferencia positiva? ¿No? Gracias, Nancy, y un placer. Me alegro también que podamos vernos aquí y me hace muy feliz que volver a Es que verte. venir a Colombia Sí, algún cierto, día. cierto. Lo tengo pendiente, espero que muy pronto. Efectivamente, nos centramos más en la desigualdad porque realmente es uno de los grandes retos que tenemos en salud pública, la desigualdad en salud y en acceso a tratamientos. Pero es verdad que este análisis también nos permite saber cuáles son las dinámicas sociales, las dinámicas de género y qué aspectos positivos puede, puede tener, qué aspectos positivos a nivel comunitario la innovación social puede, puede informar. Entonces, yo creo que el aspecto positivo, yo creo que quizá sea la asignatura pendiente que tenemos desde la innovación social, es decir, en España siempre utilizamos la expresión dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Podemos utilizar esta perspectiva y este análisis para entender cómo las innovaciones sociales pueden aportar y reducir esas barreras a los que nos hemos referido, cómo pueden promover quizá una mayor inclusividad en las respuestas, en las propuestas. Y por eso yo creo que los resultados que habéis obtenido desde SIDEIN son muy valiosos porque ponen un énfasis en la parte positiva, en cómo mejorar la participación de las comunidades, de aquellos grupos que quizá no tenían tanta representación, pero cómo esos grupos también pueden formar parte de las soluciones en innovación. ¿No? En ese sentido, y yo estoy segura que María Isabel y nuestros colegas de SIDEIN pueden aportar mayores ideas, pero estoy de acuerdo, Nancy, que es algo que, que, que tenemos que tenemos que reflexionar. Pero no quisiera quitarle la importancia que tiene a esta perspectiva en el análisis de infecciosas porque realmente sigue siendo también una asignatura pendiente la desigualdad y la inequidad en el acceso a salud, en el acceso a tratamiento y en las barreras que existen y en las desventajas y en las dificultades que muchos grupos poblacionales y subgrupos enfrentan en el acceso a tema de salud. Sí, muchas gracias. Siempre recuerdo algo que surgió en cuanto al manejo de el problema de resistencia antimicrobiana Sí. en las instituciones hospitalarias. Y un ejemplo que dieron sobre los desviantes positivos. Entonces, para identificar dónde y en qué contexto funcionan las cosas bien y ver cómo se puede como pescar las razones para esa diferencia y replicarlos en otros escenarios. Quizás eso tiene validez en ese contexto también de la desigualdad, donde hay ejemplos de una mayor equidad y por qué, cuáles son los factores que han aportado a esa dinámica social. Efectivamente, Nancy. Además, las resistencias antimicrobianas, mencionas también uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI, donde entender las dinámicas de género y la desigualdad es fundamental y donde aún existen muchos gaps, digamos, en datos. Aún nos falta mucha evidencia científica que generar. Necesitamos más datos desagregados y necesitamos muchísima más evidencia
científica en este área también, efectivamente. Gracias. Muchas gracias de nuevo, María. Gracias, Nancy. Gracias. Diana, tenemos tiempo tengo una última pregunta que además está alineada con Adelante, una que ya quería adelante. hacer. Vale. Sí, Marian, Nilsa Liliana nos pregunta cómo es la experiencia o si conoces de articular esos resultados de investigación con programas o intervenciones de los sistemas de salud. Yo diría de pronto con políticas públicas o con permear esos resultados directamente sobre sistemas de salud. No sé si incluso si nos puedes compartir si la estrategia TDR y las herramientas que ustedes proveen para facilitar ese trabajo también, digamos, ayuda y orienta sobre cómo hacer esa permeabilidad hacia el sistema de salud. Claro, muchas gracias, Nilsa y María Isabel. Efectivamente, la evidencia científica que generamos tiene por objetivo informar políticas públicas, programas y estrategias de salud. Es decir, no, el objetivo es un objetivo práctico, no es un objetivo solamente tener una publicación científica que por supuesto es fantástica porque sirve para divulgar y compartir los resultados de la investigación. Pero digamos, el último objetivo de todos nuestros estudios y nuestros proyectos de investigación realmente es informar las políticas públicas de salud a nivel de políticas que se puedan implementar y también entender por qué esas estrategias y esos proyectos y esas políticas públicas quizá no lleguen a donde tienen que llegar, a las personas que lo necesitan. De ahí mi referencia a la investigación para la implementación anteriormente. Entonces, en ese sentido, todos los proyectos que he mencionado hoy en la presentación son proyectos que han involucrado mucho a los ministerios de salud. Se trabaja con los ministerios de salud, con nuestros, digamos, con nuestros partners a nivel de país y la comunicación y la información y la colaboración es, digamos, fundamental y se lleva a cabo precisamente para que toda esa evidencia científica que generamos tenga una aplicación práctica para que sirva para entender realmente cuáles son esas barreras a las que nos hemos referido. Y en ese sentido, el trabajo con los ministerios de salud, con los grupos de control a nivel nacional, son fundamentales. Son fundamentales y es un aspecto de nuestra experiencia que valoramos mucho y que, como tú sabes también, María Isabel, es un área muy, muy relevante a nivel de nuestro trabajo. Gracias, Marian. Sí, de hecho quería como cerrar recordándole a todos que dentro de los recursos que hemos compartido en el chat y seguramente si ustedes ingresan al sitio web de TDR también, van a ver una serie de diferentes tipos de recursos. Hay toolkits, pero también hay invitaciones a cursos Sí, masivos en línea gratuitos, sí. algunos con el enfoque de género, otros enfocados en temas de investigación de la implementación, incluso hay uno para Latinoamérica que vamos a iniciar más o menos en un mes y medio. Entonces los invitamos a que o nos escriban o estén atentos si están interesados y les podemos enviar más detalles sobre estos recursos. Pero precisamente como decía Mariam, hemos avanzado bastante, pero ahí hay mucho camino todavía por recorrer y parte de lo que buscamos desde TDR y desde CIDEM como Centro Regional de Entrenamiento es precisamente socializar y acompañar esos procesos formativos. Entonces, hay oportunidades para quienes estén interesados, pues por favor no duden en consultarnos o consultarnos a nosotros. Bueno, Gracias. mil gracias a María Isabel por ese acercamiento a ese diálogo con nuestros participantes. María, mil gracias. Esto sería genial poderlo alargar y darle más posibilidad de discusión y de conversación. Siempre se nos quedan los tiempos muy cortos. Lo que hace este espacio del café virtual es generar el abreboca y dar elementos que y motiven a nuestros participantes y a las personas interesadas en la innovación social en salud y en temas afines como este tan importante que abordamos hoy, a explorarlos, a acercarse a ellos y estamos dispuestos a seguir dando esas herramientas siempre de la mano con lo que hacemos como equipo, quienes estamos aquí. Mil gracias porque has dejado
una cantidad de inquietudes, cosas que siguen golpeando en la cabeza de cada uno de nosotros, pero también porque has dado elementos que nos aproximan a pensar en esos grandes retos que tenemos al momento de abordar asuntos de transformación social en salud, de mejorar las condiciones de salud de las comunidades. Y es claro que para poderlo hacer, y está clarísimo desde tu presentación y desde algunas publicaciones tuyas y de otros colegas, cuando dejan claro que la innovación social en salud tiene que empezar a permear en su trabajo toda esta perspectiva de la interseccionalidad y del análisis interseccional de género. Así que esto que sea más una invitación y, como nos gusta a nosotros, un llamado a la acción. Muchas gracias, Mariam. Si tienes algo que decir para cerrar, algo que digas, no quiero cerrar sin dejar esto sobre la mesa, adelante. Y después de Mariam, recuerden que pasamos a compartirles una oportunidad que además está relacionada con el tema. Adelante, Mariam, si quieres cerrar. Muchísimas gracias, Diana. Sí, por supuesto, quisiera cerrar dando las gracias a todo el equipo por la invitación y por tener este espacio tan maravilloso en el que hemos compartido, yo creo que tantas inquietudes y tantos aspectos, yo creo que muy relevantes para la investigación en salud. Veo en el chat que hay algunas preguntas acerca de cómo obtener más información acerca del trabajo que realizamos, cómo estar en contacto y algunos mensajes de algunas personas que trabajan en el Ministerio de Salud. Yo les invito a que accedan a la página web de TDR, donde también pueden encontrar información, puntos de contacto materiales acerca de nuestro trabajo que pueden también ser de interés. Gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Mariam. Bueno, entonces vamos a escuchar y pues nada, ya tienen nuestro correo, que es a través del cual les llega la información para el café virtual cada 2 meses. Así que también cualquier inquietud, cualquier necesidad de contactarse entre ustedes, entre nosotros como aliados, pues solo es hacérnoslo saber. Muchísimas gracias, Mariam. Adelante, Valentina, queremos escuchar esa oportunidad tan oportuna en este momento. Hola a todos, buenos días, gracias por su participación. A continuación les voy a presentar una oportunidad, es una convocatoria abierta que es Centro Global de Aprendizaje, Voz y Liderazgo de las Mujeres. Esta convocatoria busca seleccionar un hub o un consorcio para liderar un hub global de aprendizaje que fortalecerá el liderazgo de mujeres y personas de género diverso, promoviendo el aprendizaje colectivo y el intercambio entre más de 2.000 organizaciones feministas que hacen parte del programa Women's Voice and Leadership. Los criterios de evaluación es, primero, compromiso con la equidad de género y redes feministas, un equipo con experiencia en facilitación y aprendizaje entre pares, diseño alineado con el aprendizaje horizontal, evaluación feminista y participativa basada en la teoría del cambio. Esta convocatoria aplica para organizaciones con sede o liderazgo en el sur global, lo que incluye regiones de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este, y se da prioridad a iniciativas con un enfoque feminista, multilingüe y con redes internacionales. Los beneficios de la convocatoria es financiamiento de alrededor de hasta 1.2 millones de dólares canadienses para liderar un hub global de aprendizaje, impacto en más de 2.200 organizaciones feministas de todo el mundo, fortalecimiento de capacidades basadas en la evidencia. La aplicación, esta convocatoria es abierta hasta el 24 de junio de este año. Si quieren más detalles, ahí está el código QR. Sin embargo, le vamos a enviar esta oportunidad por medio de sus correos. Listo. Gracias. Valentina, muchas gracias. Valentina es nuestra comunicadora en el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Es con quien ustedes contactan cuando estamos divulgando, diseminando información. Así que, bueno, ya tienen un rostro para comunicarse también. Muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado. Aprovechen todas estas
oportunidades que hay para estar conectados con el tema del día, pero también con estas oportunidades y por supuesto con el hub. Lina, estamos siempre haciéndoles llegar a ustedes la información. Quienes se conectaron por primera vez a este café virtual han dejado ya su correo y de aquí en adelante toda la información les seguirá llegando a sus correos para que sigan acompañándonos en nuestro espacio el café virtual y recibiendo otro tipo de información como las oportunidades de la que acaba de hablar Valentina y muchas otras de capacitación, de formación, de aprendizaje. Mil gracias, que tengan un resto de semana maravilloso, como siempre, felices de tenerles con nosotros. Hasta pronto.